Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva aventura que empezamos aquí en nuestro Centro Espírita Amala Domingo Soler de Barcelona. Serán 10 mini charlas que ahora nos explicaremos un poquito y hoy también ya damos entrada a la primera. Así que nosotros la hemos intitulado como Kit Espírita. Así que prepara tu mochila para tu evolución. Nosotros hemos elegido este tema para crear una analogía con, ¿no?, los viajes que podemos hacer, las aventuras que podemos tener cuando vamos de excursión. Entonces, cuando vamos de excursión preparamos, ¿no?, siempre una mochila con unos cuantos utensilios para que nos sea, bueno, útil en el momento que estamos de paseo. Sea, ¿no?, a veces necesitamos llevar agua, comida, algunos utensilios, ¿no?, si vamos a acampar. Así que la analogía del kit espírita es hacer con que tengamos esta mochila impermeable que esté lista para empezar este camino hacia la evolución. Y nada más que vamos a citar algunas herramientas que propone el espiritismo y su manera de utilizarlas a lo largo de nuestra existencia para que, bueno, a partir de ahora mismo podamos ponerlas en práctica y posiblemente llegar a ser como nuestra tendencia, ¿no?, de ser esos seres perfectos, de ser esos seres que de verdad podemos tener actitudes de bien, para bien, y por qué no, llegar a ser, como los espíritus superiores nos dicen, llegaremos a ser totalmente felices. Y en este camino, en esta analogía, hemos creado estas 10 mini charlas. Es un proyecto que en realidad Janaína y yo lo hemos idealizado ya hace unos cuantos años. En realidad en aquel momento eran 7 charlas, modo conferencia que hacíamos presencial. Eran tiempos que no se usaban, ¿no?, internet como lo usamos ahora. Y muy pocas veces podíamos grabarla para después subir en nuestro canal de YouTube. Así que pensamos que era interesante poder resgatarla y a lo largo de esos años, que ya aproximadamente ha pasado unos 10 años de este proyecto cuando lo hicimos Janaína y yo, también hemos visto que a lo largo de estos años, además de 7, hemos visto que podemos ampliar para unas cuantas. Lo he ampliado para 10, que creo que nos puede ser útil para entender todos los procesos y todas las herramientas que tenemos a mano para poder afrontar las vicisitudes y también disfrutar del camino. Así que, como analogía, para cada mini charla explicaremos por qué hemos puesto, ¿no?, cada utensilio y analogía para cada herramienta espírita, pero vamos a hablar entonces de la oración, hablaremos del Evangelio, principalmente del Evangelio en el hogar, hablaremos de la fluidoterapia, qué es, para qué sirve, cuál es la visión espírita de ella y cómo utilizarla. Hablaremos de la caridad, esta guía, esta herramienta que quizás sea una de las más útiles, ¿no?, esta brújula que nos enseña el camino de cómo conseguir llegar a un puerto seguro, siendo útiles para nosotros mismos y para los demás. El estudio, que nunca puede faltar, hablaremos de su importancia, citaremos quizás algunos ejemplos. Seguiremos con el ocio del bien. También es importante descansar y saber cómo descansar. La asistencia espiritual, que es ese equipo fantástico que principalmente en las casas espíritas están ahí listos para ayudar en los momentos que necesitamos entender qué es lo que estamos pasando en la vida, en los momentos que afrontamos problemas o dificultades, que necesitamos quizás un amparo, una palabra amiga o simplemente un abrazo. Explicaremos qué es la asistencia espiritual dentro de un centro espírita, dando un enfoque principalmente de cómo trabajamos en SEATS. Y aquí entra uno de los puntos que añadimos al kit espírita en esta edición, que es la vigilancia. Es importante vigilar. Aquí daremos un foco principal en la autoobsesión y en las obsesiones. Y como 2 pluses, que no podía faltar en lo largo del camino, porque es necesario tener siempre la familia, entender, ¿no?, cuál es la convivencia, cómo tenemos que llevar una convivencia en la familia, por qué estamos en esta familia, y entender que siempre es nuestro puerto seguro. Y por último, hablaremos de la educación, la metodología espírita educativa, esta propuesta pedagógica que nos invita Kardec y todos sus precursores hasta llegar a los desarrollos que tenemos hoy dentro del espiritismo en metodología de enseñanza y de aprendizaje. Pues muy bien. Empezaremos con el primero, que es la oración.
Pues hemos puesto aquí como analogía una radio, que es un objeto esencial que nos servirá para enviar y recibir información. Bueno, sabemos que la radio más bien es un mecanismo, ¿no? Es un utensilio que de una sola vía. Nosotros recibimos la información que, bueno, se está dando en ella. Pero tenemos que recordar que aunque recibamos esta información, nosotros también la transmitiremos posiblemente, ¿no? Una noticia, alguna música o algún programa que nos interese, retransmitiremos también esta información a otros. También la analogía con la radio es que en los momentos que quizás nos sintamos solos, podemos estar siempre, ¿no?, acompañados. Y aquí viene la analogía con la oración. La oración siempre, nunca cae en olvido, la oración siempre nos ampara, nos quita quizás este a veces vacío o esta soledad que podemos sentir, porque de verdad nunca estamos solos. Y aquí vamos a desarrollar esta mini charla de hoy. Pues muy bien, la oración son esas palabras que curan. Y cuando hablamos de palabras, no son solo palabras que podemos vocalizarlas. Las palabras empiezan su proceso, ¿no?, de desarrollo en nuestro cerebro a través del pensamiento. Así que todo lo que pensamos vibra y genera un cierto movimiento y una energía. Tenemos muy en cuenta este factor, que así que todo vibra, todo lo que vibra, sea el pensamiento, sea nuestro cuerpo físico, sea las palabras, sea el cuerpo, siempre genera un cierto movimiento y también una cierta energía. Pablo de Tarso decía que la condición esencial para orar es que sea inteligible a fin de que pueda hablar a nuestro espíritu. Ya tomamos nota de esa primera recomendación. La oración primero tiene que ser hacia nosotros con mucho amor y cariño, que nosotros podamos entenderlo con todo nuestro espíritu, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Él también aclara que debe ser clara, sencilla y concisa, sin frases inútiles ni lujo. Cada palabra debe tener su importancia, revelar una idea, conmover una fibra, debe hacer reflexionar para que no sea solo ruido. La idea hablaremos de muchas las maneras de orar, pero la idea que deja claro aquí Pablo es que nosotros, cuando nos pongamos a hacer esta oración, que sea útil para nosotros mismos, que nosotros mismos podamos entender qué es lo que deseamos, pedimos o agradecemos. No hace falta fórmulas mágicas ni rebuscadas. Simplemente con una sola palabra, una sola frase, pero que nos pueda calar el corazón, llega tan lejos que apenas podemos entender el cuánto. Básicamente, en líneas generales, podemos definir que existen 4 maneras de orar. Una de ellas, quizás la más conocida y la más que tenemos más hábito de hacer, no es cuando pedimos algo. O pedimos una cura, la paz mundial, tranquilidad, una ayuda, una fuerza para afrontar algún objetivo, algún problema. Aquí dejamos un poco la coletilla de pedir cosas, porque sí que es verdad que se puede pedir, no hay ningún problema, ¿no? Si quieres pedir una casa, un coche, un trabajo, pero ¿cuál es la intención que damos en ello? Estamos vislumbrando solamente el hecho material de que yo quiero una mejor casa, yo quiero esto, quiero aquello, o porque yo necesito una casa para vivir. Entonces estoy buscando, ¿no?, una casa para vivir, sea de alquiler o para comprar, no viene al caso, pero cuando pedimos es esta petición con amor, que va hasta el final, pero que no sea en vano. Vamos a partir de este principio que no hay ningún problema de pedir, desde que tenga una utilidad de verdad útil para nuestra evolución y que no sea vinculado a ninguna vanidad por sí mismo. Hay tipos de oración como ritualistas, que son, bueno, las conocidas como la alabanza, o que son más rituales o con repeticiones, que también nos ayuda al cerebro a centrarse, ¿no?, en lo que queremos desear o agradecer. Pero otra vez, tenemos que poner foco de entender si esas repeticiones o esas alabanzas lo estoy yo comprendiendo de verdad con el corazón, para que esa vibración pueda calar dentro de mi espíritu, para que esa vibración pueda llegar a su puerto. Hay también una manera meditativa, que es sin palabras, simplemente con el pensamiento, donde tenemos conciencia de este momento presente, el de silencio. También es una muy buena manera, principalmente
para interiorizar y buscar respuestas quizás de situaciones que necesitamos afrontar o encontrarnos a nosotros mismos. Y el sentimiento, que al final, si todas las demás anteriores ponemos sentimiento, es la de verdad la que vale. Es algo desconocida por nosotros y muy poco practicada, porque la mayoría de las veces estamos muy en piloto automático, estamos haciendo en piloto automático, ¿no? Nos han dado una fórmula y la repetimos, pero ¿qué sentimiento ponemos en esta repetición? Ahí es un punto. ¿Qué sentimiento ponemos en esta petición? ¿En qué sentimiento ponemos en este ritual? ¿En qué sentimiento ponemos en esta manera de meditar? Entonces no es suficiente solamente pensar por pensar, hablar por hablar. ¿Qué sentimiento, qué fuerza energética emana de nuestro ser para que pueda llevar a cabo esta ley de acción y reacción de cuando yo emano amor, me puedan volver y recibir este amor? ¿Qué dicen los espíritus? Que la forma no es nada, el pensamiento lo es todo. Orad cada uno según vuestras convicciones y de modo que más os conmueva, pues un buen pensamiento vale más que numerosas palabras extrañas al corazón. Es un poco en cuestión de resumen de lo que estábamos hablando anteriormente. Aquí lo que más vale son el sentimiento, esta convicción, lo que conmueva cada fibra de nuestro cuerpo, cada fibra de nuestro espíritu. Cuando de verdad contemplamos la idea de que no estamos solos y de que cualquier pensamiento pueda vibrar y pueda moverse y a la vez también nos puede llegar, hace con que tengamos esta perspectiva de que no son solo palabras en vano, no es solamente una petición, es que va mucho más allá de una simple palabra. Todo esto para que podamos entender, pero bueno, ¿cómo puede ser que esas vibraciones de pensamiento, palabras, pueden llegar a curarnos o auxiliar en la cura de los demás? ¿Cómo es esto de que no hay un movimiento y esa energía viaja? ¿Cómo pasa ¿Cómo es este mecanismo? En el espiritismo, nosotros estudiamos el fluido cósmico universal, que para la ciencia ya está siendo comprobado que no existe un vacío, nosotros estamos sumergidos en un cierto fluido que para el espiritismo se ha nombrado como fluido cósmico universal. Así que el espiritismo toma comprensible esta acción de la oración porque explica de qué modo se transmite el pensamiento. Para comprender el cómo, es preciso que imaginemos que todos los seres estamos sumergidos en este fluido universal que ocupa todo el espacio. Dicho fluido recibe un impulso de voluntad. Es el vehículo del pensamiento. De la misma manera que el aire es para el sonido, las vibraciones de los pensamientos se expanden hasta el infinito. No hay una sola palabra que cae en vano, no hay una sola vibración que cae en vano cuando está hecha con amor, con propósito, principalmente para el bien. Cuando dirigimos el pensamiento hacia alguien, esté donde esté, en este plano o en otro plano de la vida, si está cerca o lejos físicamente, no importa. Lo que pasa es que establece entre él y nosotros una corriente fluídica que es portadora del pensamiento, al igual que el aire transmite el sonido. Aunque no consciente de esas palabras que viajan por el fluido y penetran otros cuerpos físicos y espirituales, haciendo vibrar cada célula. La ciencia cada vez más va comprobando a través de observaciones, porque aún no tenemos herramientas totalmente desarrolladas para poder medirlas de la manera quizás como algunos físicos o químicos o otros científicos necesiten, pero siempre hay que recordar que dentro de la propia ciencia, la ciencia de observación también es una ciencia. Hay una prueba de los hechos que pasan según los estudios que se hacen en esos grupos. Bueno, por ejemplo, dos artículos, en realidad hay muchos artículos científicos que podemos encontrar, principalmente en Estados Unidos y en la parte oriental. Bueno, los que quieran buscar, lamentablemente la mayoría están en inglés, pero bueno, hoy en día con tantas herramientas, si hay cosas interesantes podemos ahí copiar y pegar en los traductores que, aunque a veces no son perfectos, pero bueno, entendiendo el contexto y las conclusiones ya nos puede dar como ejemplos, ¿no? Yo cito dos que me parecieron bastante interesantes. En un estudio de un médico de un hospital en Estados Unidos, ese doctor que se llama Randolph Beard,
y un estudio que se llama Efectos terapéuticos positivos de la oración de intersección en una población de la unidad de cuidados coronarios. Uno de los resultados es que el grupo que recibió oraciones redujeron 5 veces la necesidad de antibióticos, desarrollaron 3 veces menos edemas pulmonares y ninguno de ellos necesitó una respiración asistida. Es un hecho que fue comprobado a través de una observación, un estudio científico a través de estos grupos este grupo de estudio. Al igual que hubo un grupo de estudio directo, hubo un grupo placebo, está súper bien fundamentada este estudio. Bueno, han detectado esta mejoría en la salud física de los que habían recibido oración. Otro estudio también de Harvard, ellos lo que habían detectado en un estudio sobre las consecuencias de los virus, ¿no? En nuestro cuerpo, un grupo que recibió oraciones, se notó un aumento significativo de la hemoglobina A, que es la defensa inicial contra cualquier tipo de virus y bacterias. Eso a modo de ejemplo para que veamos que la ciencia también va avanzando respecto a este tema. Y nosotros de momento lo que podemos dejar constancia es la cantidad de testimonios que existe, independiente del tipo de religión, filosofía, fe, y el poder que hay de esas palabras. Porque primero cala a nosotros, primero nos tranquiliza, nos pone, centra el cerebro en buscar quizás otras alternativas. Y solo por este hecho, primero, de poder ayudarnos a tranquilizarnos y buscar esas soluciones, o a veces quizá tener que aceptar una realidad, un problema que está pasando y que nos empeore nuestra salud física, es un hecho comprobado, es algo maravilloso que solamente los que quieran probar y que lo han probado pueden corroborar. Así como eso, la práctica hace maestro. Todo en la vida tenemos que practicarlo. Podemos empezar con una sola palabra para después ir aprendiendo sobre la marcha y según nuestras necesidades, cómo orar. Pero no hay una fórmula mágica y tampoco es necesaria. Cada uno de nosotros somos espíritus individuales con nuestras necesidades, nuestra manera de comunicarse. Posiblemente os estoy explicando respecto a la oración y esta misma presentación, si hiciera algún otro compañero, daría otro enfoque, otra manera de comunicar. Lo importante es que no nos quedemos con la forma, pero sí con el contenido. Hay un antiguo proverbio zen que dice que si solo sabes recitar una oración en tu vida, que sea gracias. La palabra gracias tiene un poder impresionante en nuestra vida. Si hoy ponemos este enfoque en agradecer desde el corazón a mi cuerpo como es y cómo es este esfuerzo que hacemos para permanecer en calma, en quietud, hasta en momentos muy complicados. Agradecer este nivel de exigencia hace con que experimentar como cuando agradeces se relaja este nivel de exigencia, ¿no? Tanto hacia ti como hacia a los demás. Chico Xavier decía que él daba derecho a que los demás fueran como fuesen, pero a él el derecho era de siempre ser mejor cada día. Y es uno de los mensajes más bonitos que hay. Si todos pudiéramos practicar eso y vivir en constante oración cada minuto de nuestra vida, estamos seguros, y yo digo hasta en primera palabra, estoy segura que encontraréis esta tranquilidad, esta quietud, respuestas a donde pensabas que no había. Algunas soluciones surgirán sin apenas haber estado pensando que vendrían. Así que solo os puedo comentar y invitar y vivir en oración, utilizar esta radio para emitir esta transmisión energética de palabras, de amor, de sentimiento hacia quien sea, hacia nosotros mismos. Y segurísimo que volverá en la misma dosis o quizás más. Pues muchísimas gracias y nos vemos en la próxima mini charla.